Hola hermosa, bienvenida a este nuevo video. Hoy quiero contarte un poquito sobre mi historia. Soy una persona que ama viajar, que siempre ha sido como súper aventurera, pero aunque tú no lo creas, por 26 años viví con muchísimo miedo. Yo pensaba, es que yo soy miedosa, tengo miedo de todo y no puedo hacer nada porque me da miedo. Y había cosas tan sencillas que me daban tanto miedo, pero era un miedo exagerado, que me paralizaba completamente, que no me dejaba actuar. O sea, simplemente yo me paralizaba y, ya vi una araña y me paralicé, o vi un perro y me paralicé y no sé qué hacer. Yo tenía muchos miedos. Miedo, por ejemplo, a andar en bici. Yo veía como la gente andaba en bici y yo decía, ay, wow, yo quisiera andar en bici, pero me da muchísimo miedo. Me daba miedo presentarme en público, también me daba miedo como tener que dialogar un problema o tener que resolver un problema. Bueno, por 26 años yo vivía así y yo sentía que vivía en una cárcel. Me sentía presa, o sea, sentía que estaba como en una jaula, que era la jaula del miedo, y yo quería abrirla y desbaratarla y salir al mundo y por fin sentirme libre. Y algo curioso aquí es que, bueno, yo empecé a viajar desde los 17 años y tú dirás, bueno, ¿cómo una persona que tiene tanto miedo puede como viajar? Y aparte logré como cosas muy espectaculares, hice viajes largos, cumplí muchos sueños viajeros y la gente me decía, es que yo te admiro, es que tú eres una persona súper valiente, te avientas y vas y viajas. O sea, la gente sí podía notar mi valentía cuando yo salía de viaje, pero yo no podía notarla. O sea, yo estaba completamente cegada. Y claro que hacía cosas que hace una mujer valiente, pero yo no podía verlas. Un día, a los 26 años, yo me sentía muy triste, estaba en Francia, y dije, bueno, voy a comenzar a leer un libro que era este, que se llama Tú puedes sanar tu vida, de Louise L. Hay. Este libro yo lo había empezado a leer cuando tenía 16 años, pero no lo había terminado de leer, entonces bueno, comencé a leerlo y decía, todo comienza con una idea y una idea puede cambiarse. Y entonces yo empecé a preguntarme, ¿y si decido creerle a esta persona? Yo ya llevaba muchísimos años estudiando filosofía y sabía que mi interior crea mi exterior y que mis ideas crean al mundo y tal, pero hasta cierto punto solamente lo sabía intelectualmente. Nunca lo había hecho como mío, nunca lo había hecho propio. Y ese día me di la oportunidad y dije, bueno, ¿qué tal que esto es cierto? ¿Qué tal que de verdad puedo cambiar mi vida cambiando una idea? ¿Qué tal que esta señora tiene razón? ¿Por qué no lo intento? Y entonces dije, bueno, ¿cuál es la cosa que en este momento más me limita? ¿Cuál es esta cosa, esta piedra angular que necesito sacar de mi vida? La respuesta me llegó inmediatamente y era el miedo, ¿no? ¿Qué tal que en lugar de decirme que soy miedosa, me digo lo contrario? ¿Qué tal que me digo que soy valiente? Y siempre me digo que no puedo hacerlo por miedo. ¿Qué tal que ahora me digo que sí puedo hacerlo? Empecé con este cambio de idea y en lugar de soy miedosa, no puedo hacerlo, comencé a cambiarlo por soy valiente, yo puedo hacerlo. Y entonces ya, me lo empecé a repetir y repetir y repetir. Y la verdad es que no lo sentía ni una pizca, yo me seguía sintiendo súper miedosa. Empecé a hacer cambios, pequeños cambios, y lo empecé a ligar mucho con la acción, porque antes yo me quedaba como mucho en la mente y en lo intelectual y todo esto. Entonces empecé a practicar. No podía sentirme valiente todavía, pero quería sentirme valiente. Otra parte de mi historia con la valentía es que pues a mí nadie me enseñó a ser valiente. Normalmente esto de la valentía pues se aprende cuando eres chiquito y así, y es como muy la parte masculina, no forzosamente el papá, pero este rol masculino, el que te enseña la valentía y la seguridad y la confianza y todo esto. Y yo no tuve, o sea, mi papá no convivió conmigo cuando yo era pequeña y después pues él falleció cuando yo era muy pequeña, o sea, yo no tuve este contacto con esta figura paterna que me dijera, sí, tú puedes, tú lo puedes hacer, eres una niña valiente, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil, o sea, de verdad, yo no aprendí nada de ser valiente, o sea, como que crecí en ceros, digamos, ¿no? O sea, ceros de práctica, porque de ejemplos sí los tenía. Yo creo que las mujeres en mi familia son muy valientes, pero quizás ellas tampoco saben reconocerlo. Y en general creo que la mayoría de las mujeres somos súper valientes, pero no podemos verlo. Pero bueno, en fin, el punto es que yo no tenía esta práctica y entonces de grande me fue muy difícil, o sea, a los 26 años ya con todo mi bagaje de experiencias y de hábitos y de todo, la verdad es que fue difícil y me tomó tiempo, pero lo logré, o sea, logré cambiar todo esto que me daba miedo y me paralizaba, logré cambiarlo por miedo que puedo trascender y logré trascender varios miedos. Esto lo logré con mucha práctica y yo fui creando mi método, o sea, a partir de lo que leí en este libro y de lo que iba leyendo también en otros libros, yo
pues iba diciendo, ok, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y así fui creando un método para yo volverme valiente. Y aquí algo muy importante que quiero decirte y que espero que te ilumine muchísimo, es que la valentía no tiene por qué venir sola. La valentía puede venir acompañada y tú puedes pedir ayuda las veces que sean necesarias. Y es muy valiente pedir ayuda. Entonces yo me apalanqué de otras personas y dije, ok, este es el primer miedo que quiero trascender. Yo soy valiente, yo puedo hacerlo. ¿Cómo le hago? No, pues, o sea, yo así solita, no, de plano, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir ayuda. Le pedí ayuda a mis amigos, le pedí ayuda eventualmente a mi familia y así pude ir trascendiendo los miedos. Quiero compartirte algunos logros que he tenido a lo largo de estos 4 años practicando la valentía activamente y practicando y practicando y practicando. Un logro así enormísimo es que, te digo, yo quería andar en bici, pero me daba mucho miedo y no sabía andar en bici. Entonces, bueno, estaba viviendo en Francia y le pedí a unos amigos que me enseñaran, ¿no? A unos amigos y unas amigas y así, por favor, ayúdenme. Y entonces ellos iban conmigo a practicar y yo rentaba la bici y me enseñaban y estaban conmigo por horas enseñándome y alentándome y apoyándome. O sea, realmente fue algo muy bonito. Y ya después, me acuerdo, mi primer paseo en bici, hicimos un recorrido largo, como de 30 kilómetros, fuimos a un laguito y todos me iban cuidando y todos me iban esperando y yo decía, por Dios, o sea, ¿cómo le hacen para aguantarme, no? O sea, me paraba cada 3 minutos, estaba completamente friqueada por el tráfico y el claxon y todo, o sea, hubo un momento en que me bajé de la bici y yo solo quería llorar porque no podía con tanto estrés y con tanta frustración y sentía que no podía, pero bueno, continué. Mis amigos me acompañaron hasta el final, ida y vuelta y lo logré. Y creo que eso fue un parteaguas para decir, ok, sí puedo andar en bici. Y luego lo curioso es que aprendí y luego a las 2 semanas fui a pedir trabajo a un supermercado y tenía que entrar a las 5 de la mañana. Entonces, la única forma de llegar ahí era en bici. Y yo así de, oye, ok, apenas llevo 2 semanas aprendiendo, pero claro que puedo, ¿no? O sea, necesitaba el dinero, entonces tenía que hacerlo. Así que me iba y al principio me hacía 1 hora. O sea, yo me despertaba como a las 3:30 de la mañana para las 4 salir y poder llegar a las 5 porque sabía que me iba a tardar mucho. Y así, o sea, imagínate de no saber andar en bici y de que te diera pavor, o sea, de verdad me daba pavor, a poder ir en bici todos los días al trabajo y hacer 9 kilómetros o 10 kilómetros diarios. O sea, para mí era algo impresionantísimo. Y luego todavía ese récord lo batí, logré yo sola darle la vuelta a la isla de Cozumel, que es una isla en el sur de México, súper bonita, que son más o menos 90 kilómetros, y yo logré darle la vuelta en una cosa así como de 5 horas. O sea, fue una locura. Yo cuando logré eso dije, no manches, o sea, en serio de esto soy capaz. O sea, en serio, hace 3 años me paralizaba la idea de andar en bici y hoy soy capaz de recorrer 90 kilómetros. Es algo impresionante. Otro gran logro que te quiero compartir es que a mí antes me daba muchísimo miedo saltar. Como que la idea de saltar al agua me parecía súper mega atractiva. Yo veía como la gente se echaba sus clavados. Decía, por Dios, yo quiero hacer eso, por favor. Pero me daba mucho miedo. Solo lo pensaba, se me erizaba el cuerpo, me ponía toda tensa, nerviosa, empezaba a sudar. El cuerpo ya dejaba de responderme, me ponía toda tiesa, o sea, parálisis, de verdad, parálisis. O sea, el punto de todo esto es que yo quiero hacerlo. Y entonces pedí ayuda también, estaba yo en Francia y comenzaron a ayudarme. Y otra vez practiqué, o sea, como que me ayudaban unos días y luego otros días iba yo sola, iba al lago y comencé de que literal acá estaba el muelle y acá el agüita y yo lo único que tenía que hacer era dar un paso para caer. Y eso me daba pánico. Bueno, al principio me tenían que empujar. Y ya después logré dominar eso y dije, bueno, ok, ahora voy a saltar desde 1 metro, ¿no? Algo así. Y al principio me tenían que lanzar y yo decía, ya, por favor, lánzame, porque yo ya no aguanto con este miedo, con este pinche miedo. Pues me empujaban o así y al principio pues era muy doloroso, ¿no? Pero decía, no, es que necesito hacerlo, o sea, necesito trascender este miedo que no me deja vivir y que es algo que yo quiero hacer. Y entonces continué. Y hubo muchísimas veces de mi práctica en que yo me iba hasta el lago en bici, iba yo sola y llegaba hasta allá y no podía dar ni un salto. Había días así en que iba hasta allá y no podía ni un salto, pero bueno, yo seguía y persistí hasta que lo logré
Y después de muchas prácticas y muchas meditaciones y muchas cosas, o sea, de verdad hice de todo y yo logré saltar hasta 5 metros de altura al agua. La primera vez que logré saltar 5 metros de altura, tampoco lo logré sola. O sea, por eso te digo que la valentía no tiene por qué forzosamente venir sola. Me acuerdo que fue en el 2022, estaba con mi mejor amigo Débora, ella es italiana, y bueno, nos fuimos juntas a Colombia. Y entonces entramos a un tour de una gruta padrísimo. Y entonces al final de la gruta tenías que saltar y no se veía nada y estaba todo oscuro. Y simplemente tenías que saltar y en la información decía que eran 5 metros y yo veía así el agua y la luz a lo lejos de Débora que sí saltó. Y yo, por Dios, ¿cómo hago esto? O sea, lo intenté muchas veces y no pude lograrlo. Y dije, ok, ya. Y le pedí a uno de los guías, por favor, aviéntate conmigo. Ya, o sea, necesito hacer esto. Y ya, me agarró de la manita y saltamos. Obviamente me empujó un poquito, ¿verdad? Bueno, me jaló un poquito. Entonces, lo logré. Y no por eso soy menos valiosa o soy menos valiente. Entonces, hoy te invito a que si te da miedo algo y que puedes pedir ayuda, lo hagas. Créeme, eso ayuda muchísimo. La valentía no tiene por qué venir sola. Puede venir acompañada. Pues ahora estoy emprendiendo y cuando yo comencé toda esta idea de emprender y qué es lo que le puedo dar a los demás, cómo puedo poner mis talentos a la orden de los demás. Y yo pensaba, bueno, algo que se me da como súper bien es viajar. Pero hay mucha gente que tiene miedo a viajar. Y si en algo soy experta ahora es en trascender mis miedos. Y entonces dije, oye, pero entonces ¿por qué no le enseño a las mujeres cómo trascender sus miedos? Como convertirse en viajeras poderosas y hacen lo que más me apasiona, viajar. Y así conecto con gente que tiene las mismas pasiones que yo o las mismas inquietudes que yo, que es viajar y trascender sus miedos. Y así fue como nació la idea de este hermosísimo, hermosísimo proyecto que se llama Mujeres Valientes, Mujeres Viajeras. Este es un programa en línea de duración de 3 meses en el que yo te enseño absolutamente todo lo que necesitas saber para trabajar tu mochila interior y para salir de viaje. Esto va dirigido a mujeres que tienen miedo de viajar o a mujeres que simplemente quieren llevar sus viajes a otro nivel. Porque lo que a mí antes me pasaba también es que pues salía de viaje pero no aprovechaba ese viaje. Era casi como tirarlo al bote de la basura porque no aprendía nada y no me transformaba y bueno, en fin, muchas cosas que explicaré en otros videos. Por eso hoy soy coach de viajes y desarrollo personal. Es lo que más me apasiona en este mundo y yo hoy quiero ayudarte a ti a que seas una viajera poderosa, valiente y creadora de tu realidad. Yo quiero que tengas muchas buenas experiencias viajando, quiero que lo disfrutes a lo máximo, quiero que trasciendas todos tus miedos, quiero que salgas y te sientas libre. Si tú quieres que yo te acompañe en este camino, bueno, pues lo haré con muchísimo gusto. Y si no, pues también está bien, ¿sabes? Cada quien tiene su manera de trabajar su mochila interior. Hermosa, este es el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que hayas conectado conmigo a través de mi historia. Te deseo de verdad lo mejor de lo mejor, te deseo los viajes más hermosos y espléndidos, te los mereces. Y déjame decirte que eres bienvenida a mi programa y sígueme en todas mis redes sociales, suscríbete a este canal y compártelo con mujeres que crees que lo necesiten. ¡Chao!